Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Escucharon? Nadie tiene de qué alabarse en esta tierra. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. 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 Hermanos, durante la historia de la humanidad, el hombre ha descubierto y ha realizado grandes invenciones. Vemos, por ejemplo, que hay un premio llamado el Premio Nobel a la Medicina, ¿cierto?, que es entregado a las personas que hacen grandes descubrimientos. ¿Alguien ha escuchado a este hombre llamado Manuel Elkin Patarroyo? Amén. Amén, ¿cierto? Todos lo conocemos. Un hombre colombiano, un científico mundialmente reconocido por desarrollar la primera vacuna sintética contra la malaria, ¿cierto? Una enfermedad que mató a tantas personas en China y en África, y obviamente en otros países, pero allá fue donde fue el foco. Un colombiano que ha tenido reconocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Cuántos han montado en avión? ¿Tan poquitos? No, yo sé que varios. Pero montar en avión es una de las cosas más maravillosas que puede tener el ser humano. Usted estar acá y en media hora es que en otra ciudad, en horas en otro continente, ¿cierto? Es una de las invenciones que hicieron unos hermanos llamados los hermanos Wright en 1903. Ellos tomaron un avión y este avión duró 12 segundos en el aire. Y uno diría, uy, 12 segundos. Pero fue el motor para que se encendiera la gente y dijera, sí puede volar el hombre. Y comenzaron otras personas a desarrollar ese proyecto, y hoy hay hasta cohetes, ¿cierto? Hoy el avión más grande estuvo hace como 2 años aquí, el más grande. Es una cosa que uno dice, ¿cómo puede volar esa inmensidad? ¿Cierto? Entonces son cosas espectaculares. Pero vemos que aunque estuvo en la sabiduría de estos grandes hombres y son reconocidos mundialmente, nos hablan de ellos, conocemos su historia, pero ellos ya no están, ya partieron, ya no están con nosotros. Y por eso el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ellos no tendrían por qué alabarse, porque descubrieron una cosa que Dios les permitió descubrirlo, porque inventaron una cosa que Dios les dio la inteligencia para hacerlo. Pero entonces, ¿en qué nos debemos alabar? ¿En qué? En conocer al Señor. Si alguien quiere gloriarse en esta tierra, es aquel que puede decir, yo conozco al Señor, yo conozco a Dios. Y dice que tenemos que entender que el hombre no puede conocer a Dios si no fuese porque Él se dio a conocer. Eso habla la teología propia, la teología de Dios. Muchos han querido conocer a Dios y tratan de hacer descubrimientos, y Dios les ha permitido a la ciencia muestras de lo que Él dijo. Eso ha sido hecho. Eso ha sido hecho. Dice la Escritura que nosotros no podemos conocer a Dios si no fuese por Él. Romanos 1 dice, porque lo que de Él se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente en las cosas visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue diciendo, les invito a que lean este capítulo de Romanos 1. Las cosas creadas dan testimonio de que detrás de eso hay un Dios poderoso. Cuando te paras en un espejo, tú tienes que ver lo que Dios hizo de lo invisible. Ahorita presentamos a Samuel. Nadie sabe cómo se fue gestado allí, nadie sabe cómo fueron creadas cada parte de él. Pero del invisible poder de Dios se hizo visible un fruto, que fue ese precioso bebé. Y eso somos todos. De lo que nosotros conocemos de Dios, nadie tiene excusa. Usted no puede venir después de cuando estemos en el juicio y decir: Señor, es que nadie me predicó de ti. Afuera la gente no puede decir: es que a mí no me predicaron. Cuando la misma naturaleza daba testimonio de que hay detrás de todo eso hay un Dios poderoso y de amor. Pero mire lo que dice: habiéndole conocido, no le glorificaron. Porque yo digo algo, y es que la ciencia debe dar fe de la grandeza de Dios, porque lo invisible de Él se hizo claro. Ahora, esa es la revelación general. Pero ¿sabes que hay una revelación especial? La general es la que todo mundo sabe. Esa perfección, solo hay un Dios. Pero la especial es la que Dios le ha revelado a cada uno de sus siervos durante la historia de la humanidad. La primera manera de nosotros conocer a Dios es ¿cómo? ¿Cómo conocemos a Dios? De su palabra. ¿Usted quiere saber quién es Dios? Lea la Biblia. Ahí está revelado todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos de Él. No podemos inventarnos algo que no esté ahí, porque lo que Él nos enseñó está en su palabra. Ahí usted puede conocer a un Dios de amor. Amén. Por eso hay que leer la palabra. Por eso hay que leer la escritura. Pero también es a través de grandes y maravillosas historias que nosotros conoceremos el amor de Dios y la misericordia. Recordemos lo que vivimos el domingo, el despojo. El domingo nosotros estudiamos fue el despojo, los niveles de relación, y cómo a través de esa vida Abraham conoció a Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. La primera manera de conocer a Dios es la escritura. Pero hay una manera que quizás tú no conoces, que quizás no has entendido, que quizás no entendemos por qué. Pero tu desierto y tu propósito, lo que tú viviste, lo que tú estás viviendo, es una manera de Dios llevarte a conocerlo. Amén. Se los voy a leer. Oseas 2:14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Lo digo porque ella lo dijo. Ella le dijo: ya no quiero vivir más. Dios permitió llegar a ese punto a ella, donde Natalia dijo: ya no más. Pero Él la llevó allá para hablar a su corazón, para traerla hacia Él. Hermanos, quiero que entienda que tu propósito
o que lo que tú puedes estar viviendo es la manera de Dios llamar tu atención. Mientras tú no necesites nada de Dios, tú estás lejos de Él. Pero muchas veces Dios va a permitir la enfermedad, Dios va a permitir los problemas, Dios va a permitir la depresión para traerte y hablarte al corazón. ¿Sabe qué dice Deuteronomio? Dice: y te acordarás por todo el camino donde te ha traído Jehová estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, Jehová, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Reconoce a sí mismo que en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová andando en sus caminos, porque Jehová te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuente, de manantiales. Mire lo que Dios tiene, son cosas buenas. Lo que el mundo no te entregó, Dios te lo tiene preparado. Dice, y tierra de higos, de aceite, de cebada, de vides, de higuera, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Y dice: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén, amén. Los desiertos no son para que tú te mueras, no son para morirnos. En el desierto es para tu clamar. Había una mujer comprada por dinero. La compraron como esclava y llegó a una casa de un hombre y una mujer que tenían muchas posesiones. Eran riquísimos y ella era una sirvienta de aquel lugar. Y resulta y sucede que la mujer, la dueña de la casa, no le daba hijos a su esposo. Entonces dice ella: toma a mi sierva, toma a esta mujer, a esta esclava, y acuéstate con ella, porque ella dará un hijo y será mío. Ahora lo hacen es con vientres alquilados, ¿cierto? Te damos dinero y tú gestas nuestro bebé. Pero a ella nadie le preguntó. A ella simplemente le dijeron: vaya que allá la está esperando. Y fue y quedó encinta. Y cuando estaba en embarazo, quizás viendo su barriga crecer, comenzó a decirle, comenzó a sentirse contenta. Pero dice que comenzó a afligir también y fue echada de aquel lugar, porque la estaban oprimiendo, y salió huyendo a un desierto, avergonzada, triste, con un embarazo, sin padre, sin saber a dónde ir. Y dice que en ese momento, en su peor momento, quizás llorando, caminando por un desierto afligida, pero allí dice: y ella salió errante y le faltó agua. Espérame que no era esto. Y dice y la halló el ángel de Jehová. Tu oración fue oída, porque Dios estaba ahí. Y la oyó el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿sabes qué? A la menospreciada
Dios la llamó por su nombre. Agar, quizás tú has sido menospreciada, pero hay uno que te llama por tu nombre. ¿Sabes qué es que Dios te llame por tu nombre? ¿Sabes qué es trabajar en una empresa de miles de trabajadores y que el dueño te llame por tu nombre? No te diga joven, no te diga mujer, ven, no, sino Juanita o Juan, ven. Y le dice a Agar, sierva de Sarai, porque Dios te conoce por nombre. Quizás tú hoy no le conozcas. Esta mujer no sabía quién le estaba hablando, pero Dios sí sabía su dolor y su angustia, y fue a su encuentro y le dijo: Agar, sierva de Sarai. Y le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella dice: huyo de delante de Sarai mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Y le dijo también el ángel: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y le dijo también el ángel: he aquí concebirás un hijo. La radiografía, no había radiografía, pero Dios le dijo: es un nombre. Y pondrás su nombre Ismael, por cuanto he oído tu oración. Porque dice: porque Jehová ha visto tu aflicción. Quizás tú a esta temporada le tengas que llamar Ismael, porque quizás es el tiempo donde Dios te ha dicho: yo he oído tu oración, yo he visto tu aflicción. ¿Y sabes por qué Dios permitió que esta mujer llegara al desierto? Porque necesitaba presentarse a Él. Cuando Él se fue, dice que Dios le dijo: será un hombre fiero, su mano estará contra todos. O sea, era un hombre de guerra, un valiente, no era cualquiera. Dios lo bendijo desde allí. Entonces Abraham ni siquiera sabía cómo se iba a llamar, y ya Agar sabía. Mire cómo Dios hace, porque Dios miró la afrenta de esa mujer. Entonces ella llamó a Jehová, que con él hablaba. ¿Sabes? Ella no sabía cómo se llamaba Dios, pero ¿sabes qué nombre le puso? Le dijo: tú eres Dios que me ve, porque no he visto también aquí al que me ve. Por la cual llamó a aquel pozo de agua el pozo del viviente que me ve. Hoy hay uno que tú tienes que saber que es el viviente que te ve. Él sí vio tu aflicción, Él sí ha visto tu aflicción, y también conoce la tuya y lo que hay en tu corazón y tus pensamientos. También lo sabe, y el enemigo también lo sabe. El pozo del viviente que me ve. ¿Dónde conoció Agar a Dios? ¿Dónde? En su aflicción, en su peor momento. Por eso les digo que muchas veces Dios va a utilizar esos duros trabajos, esas cosas que pasan, para mostrarte a ti. Abraham conoció al que proveía en su peor momento, cuando tenía que sacrificar a su hijo. Allá dijo: Dios, Jehová Jireh, Dios que provee. Quizás muchas veces pasamos escasez y no sabemos de dónde. El Señor trae bendición. El Señor permite que nos bendigan, permite llegar el dinero. Quizás el sueldo es el mismo, pero tú dices: Él siempre me proveyó. En la enfermedad, Jehová Rafa, Jehová el que sana. Tú tienes que saber que Él es Dios que ve. Él sí ve la oración. Quizás uno se sienta inmundo, quizás usted diga: yo no merezco esto, pero hasta allá Él entra a rescatarnos. Hasta allá Él entra a rescatarnos, y lo hace de la manera que uno menos piensa. ¿Qué ibas a pensar, Nati? Que un bebé te iba a cambiar la perspectiva. No sabemos cómo Él actúa, pero Él lo hace con cuerdas de amor.
¿Sabes qué? Isaac yo me imagino que Abraham le contó todas las experiencias a su hijo Isaac y le dijo: hijo, y tú vas a ser el que porte la bendición de la descendencia. Dios va a levantarte y va a prosperarte y va a enseñarte todo. Y le dijo: yo estuve en Egipto. ¿Por qué sé? Cuando tú lees el capítulo 26 de Génesis, dice que vino hambre a la tierra. Entonces la costumbre era ir a Egipto. Todos allá conseguían alimento. Y Dios le dice: y vemos que todo lo había hecho como Isaac. Entonces dice que Isaac fue a Abimelech. Entonces cuando iba, ellos tenían, era la familia de las esposas hermosas. Entonces él vino a Rebeca y le dijo: uy, está resplandeciente como ese sol de verano. Le coqueteó ahí y le dijo: pero sabes, para que no me maten allá y se queden contigo, digamos que tú eres mi hermana. ¿Sabes que hay patrones que se repiten en la familia? Tú notas. Y claro, y como las mamás le dicen a uno la misma, ¿cómo es que le dicen a uno? De tal palo, tal astilla, ¿cierto? O sea, así como es el papá, es el hijo. Y así parecía Isaac. Isaac fue y dijo: no, ella, digamos que es mi hermana. Pecó igual, mintió como su padre. Pero entonces Dios viene y le dice: Isaac, cuando vino el hambre, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra y yo te bendeciré en sobreabundancia. Quedarse en esa tierra, ¿sabe qué representaba? Escasez. Era un desierto y ahí no había forma. Pero lo que decía Noelia: cuando Dios te diga ora allí, ve allá a orar. Cuando Dios nos diga algo, ve a esa casa, ve a esa casa. Cuando Dios le dijo a Isaac: quédate aquí porque aquí te voy a bendecir, él no se fue como todos a Egipto. Él se quedó en esa tierra. Y dice la escritura que sembró Isaac aquel tiempo. Dice: y sembró Isaac en aquel tiempo, en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Sabes qué significa? Tú pones 1 y Dios te devuelve al 100. Eso lo dice la escritura. 100 por 1. Y se enriqueció tanto, fue prosperado, engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando Dios empiece a cambiar tu historia, los otros van a tenerte envidia. Van a decir: es que yo quiero lo que tú tienes. Y tú te ves igual, nada cambia, pero tú tienes al Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que pasa. Entonces dice que se engrandeció tanto y le tuvieron envidia, que llegó a Abimelech y le dijeron: apártate de nosotros, porque más poderoso que nosotros te has hecho. Eso Dios está estorbando. Cuando Dios ya te bendiga, Dios va a sacarte de donde no te quieren. Pero eso que ellos vieron va a ser testimonio de que fue Dios. ¿Por qué lo sé? Porque más adelante, después de que lo habían echado, dice que Abimelech vino de Gerar a su amigo suyo, y vinieron a Isaac, y Isaac les dijo: ¿por qué vienen a mí? ¿No me aborrecieron y me echaron de su tierra? ¿Para qué vinieron? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y vosotros, y haremos pacto. Los que te humillaron, los que te calumniaron, los que te ofendieron, van a venir a decirte: hemos visto que Dios está contigo. Hemos visto que Dios está contigo. ¿Cuándo lo vieron? En su peor momento. Así
Y cuando Jacob tuvo la bendición engañando a su hermano y a su padre, pero a causa de eso lo desterraron de su casa, porque su hermano lo iba a matar. Y dijo: vendrán los días en la muerte de nuestros padres y yo te mataré. Entonces él tuvo que huir. Pero él no conocía a Dios, creía en Dios, amaba a Dios, pero no le conocía. Y es necesario que tú y yo conozcamos a Dios. Isaac no podía decir: no, es que yo sé la fe de mi padre y todo lo que vivió. Es necesario, Isaac, que tengas tu propia fe. Es necesario, David, que tengas tu propia fe. Es necesario que usted experimente por cabeza propia qué es conocer al Señor. Entonces dices: no, es que yo iba a la iglesia porque iba mi mamá o iba mi papá o mis hermanos, pero se fueron. No, tranquilo, que es que te toca el tiempo de conocer a Dios. Entonces Jacob salió huyendo. Perdí por hacer esto, por hacer mal, por engañar a mi hermano y a mi padre. Ahora soy desterrado. Quizás cansado llegó a un desierto, ya no pudiendo avanzar más porque la noche estaba puesta. Y allí dice que tuvo un sueño, que vio unas escaleras que salían de la tierra al cielo, y en la cabecera estaba Jehová. Y dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Y esa tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. La misma promesa a Abraham, la misma promesa a Isaac, y ahora a Jacob. Pero ¿quién le dio la promesa? Dios mismo. Y le dijo el Señor: también esta promesa es para ti. He aquí que yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya dicho lo que te he dicho. Fue un sueño, pero dice que cuando se despertó Jacob, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible. Eso le pasó a la hermana. Ella, en vez de sentir gozo, ya tuvo miedo. Jacob tuvo miedo, pero era igual Dios. Y le dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que pasó esa mañana, Dios está aquí. La atmósfera cambia cuando Dios está en un lugar. Y donde tú estás hay libertad, hay gozo, hay tranquilidad, hay descanso, hay misericordia, hay amor. Pero en el peor momento de Jacob, conoció al Dios del cielo. Ya Jacob no llegó allá donde su tío a decirle: yo conozco yo vengo a hablarle de Dios de mi padre o de Dios de mi abuelo. No, yo vengo a hablarle de mi Dios. Y cuando dice que Dios le dijo: vuélvete a tu tierra, dice que venía, dice que dijo: tu hermano viene a recibirte, y se acordó: ay, mi hermano dijo que cuando me viera me iba a matar. Y tuvo angustia, pero como ya conocía al Señor, fue y preparó un altar y luchó toda la noche hasta que Dios lo bendijera, porque conocía a ese Dios. Tú conoces a Dios muchas veces en tu peor circunstancia, pero tú tienes también que saber que si estás en un desierto, también puedes morir en ese desierto. Porque todos estaban allí, 12 espías, todos vieron lo mismo, vieron la tierra, vieron el fruto, vieron los gigantes, pero 10 dijeron: no podremos conquistarla, nosotros no vamos a poder ir allá. Y 2 dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, nos dará esa tierra. Pero estos 10 lo que hicieron fue contaminar la población.
y murieron todos en un desierto y anduvieron errantes 40 años, porque no le creyeron al Dios Todopoderoso. Y alguno dirá: pastor, se habla muy bonito también, y la Biblia habla, pero usted no conoce lo que estoy viviendo. Tengo una enfermedad terrible. Ahí está esa mujer, y aquí está con gozo. Señor, pastor, no desayunamos hoy, y no porque no esté en ayuno, hay una escasez. Pastor, es que yo me he rendido tanto acá, y mis hijos cada vez más lejos, o mi esposo o mi esposa, de los pies de Jesús. Pastor, eso, pastores, y tiene razón. Yo no conozco su situación, pero sí conozco al Dios que está conmigo. Amén, amén. Y también conozco al Dios que hace justicia. Porque había un hombre perfecto delante de Dios. Un hombre que oraba por sus hijos, que clamaba, bendecía a sus hijos, hacía holocausto para el Señor. Y un día de la nada, sus hijos mueren. Se les cae la casa encima y mueren todos. Y de repente otra noticia es que todo el ganado y todo el sembrado se dañó. Y un día llegan, o un día se levantan como con rasquiña en el cuerpo, cuando se miran llagas. El mismo hombre perfecto, hacía cultos para el Señor, y le pasó todo esto. Y comenzó y dijo: maldigo el día en que nací, el día que le dieron la noticia: mi padre es un varón. Porque lo que estaba viviendo, la aflicción, muchas veces nos lleva a lo que ella nos contaba. Muchos hemos pasado por eso, no querer más, no querer vivir. Y comenzó, y llegaron su esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos lo acusaban: ¿usted qué fue el pecado que hizo? Que mire lo que está viviendo. Dios está airado con usted para que le pasen todas estas cosas. Dígame que, como decían, ¿a quién mató? ¿A quién violó? ¿Qué le hizo? Y él mismo comenzó a cuestionarse, como se cuestiona uno. Porque llegan a hablarle a uno que hasta uno llega como a creerles. Sí, ¿verdad? Y a analizar y comienza a decir: ¿y entonces dónde estabas tú? Y comienza en el libro de Job a hablar con el Señor y a preguntarle y a decirle: ¿dónde estás? Y una cosa. Y como nadie es más sabio que el Señor, en el capítulo 38 el Señor comienza a hablarle y le dice: ¿dónde estabas tú cuando todas las cosas fueron creadas? Cuando le puse límites al mar para que no se saliera de allí. Cuando creé las bestias gigantes del agua. Comienza a él a decirle. Porque muchas cuestiones vienen cuando uno está en la prueba. Oye, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me metí contigo? Y empezaron a caerme todas. Déjame decirte que es que hay un acusador. Hay uno que va delante de Dios y le dice: está muy hoy se fue para la iglesia. Espere y veréis. Pruébelo. Viniste a la iglesia. Pero es que él te adora por las riquezas. Llegó a decirle: Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tenga lo dará por su salud. ¿Sí o no? Si uno está enfermo y uno tiene riqueza, uno la gasta allá. Allá está la mujer del flujo de sangre, se gastó todo. Y no sé que nosotros lo haríamos.
¿cierto? Entonces le dice piel por piel, hay un acusador que viene ante Dios para decir, déjame probarlo, déjame probarle, a ver si él estando en la mala va a adorarte igual. Y dice la escritura que en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job no le dijo, es que usted, ¿por qué permitió eso? Es que usted, Señor, ¿por qué conmigo? No. ¿Sabe qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Y le dijo a su mujer, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Pero es que Job no sabía que todo esto tenía un propósito. Job oraba por sus hijos, Job alababa al Señor por todo lo que le daba, pero es que él no conocía a Dios. Él no conocía a Dios. ¿Por qué lo sé? Porque Job 42 dice, yo conozco. Ya después de Dios haberle hablado todo eso, ya Job le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? Y mire lo que dice Job. Por tanto, Señor, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú enseñarás. Pero mire este versículo, no deje robarse. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes cuándo lo dijo? No cuando todo estaba bien. Lo dijo cuando pasó su peor temporada. Le dijo, Señor, de oídos te había oído. Le dijo, Señor, yo hablaba cosas que no entendía. Señor, tú eres Dios, tú eres bueno, tú sanas, pero si me sanó, Señor, tú eres sanador. Amén. Si te provee, tú puedes levantarte y decir, Señor, tú me proveíste cuando yo no tenía. Eso es ver a Dios, eso es conocer a Dios. Tu proceso te puede llevar a conocer a Dios o te puede llevar a morirte en el desierto. Tú decides. Tú decides. O esto que estás viviendo me lleva a conocer a Dios, o esto me entierra en ese desierto. Hermanos, todos acá queremos conocer a Dios, pero tienes que saber que esos procesos te llevan a conocer. O dígame aquí quién llegó un día y dijo, todo en mi vida está bien, voy a ir a conocer, me voy a meter en una iglesia porque todo está bien. ¿Quién? Dígame. ¿Uno? ¿Ninguno? Todos llegamos al Señor en el peor momento. El hogar destruido, ¿cierto? La escasez, la enfermedad, el no querer vivir. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, quizás no estás en tu mejor momento. Quizás lo que estás viviendo nadie lo entiende. Pero si a través de estas redes tú estás escuchando este mensaje, es porque está el viviente que te ve. Y Él lo que quiere de ti es que tú le conozcas. Tú solamente le tienes que decir, Señor, aquí estoy. Muchos de nosotros no merecíamos nada. Llegamos sucios, llegamos llenos de pecado, pero con una necesidad de un cambio
cambio radical, quizás en una aflicción, y hoy Dios nos ha transformado. Entonces lo que Dios quiere hoy en esta mañana es que tú tengas tu propia fe y que tú le puedas decir: Señor, yo quiero conocerte aún en medio de este desierto, en el nombre de Jesús. Amén.